Un saludo cordial, queridos hermanos. Queríamos recordarles en nuestras actividades en la semana. El día martes a las 7:15 empezamos la reunión de oración y a las 8 estamos saliendo a visitar, así que está cordialmente invitado. El día miércoles también estamos con el Instituto Bíblico, Nuevo Testamento con el pastor Eliseo, y el día viernes introducción a la consejería con mi persona. El jueves estudio bíblico y oración, el libro de Hebreos con el pastor Miguel. Los queremos invitar también. Fin de semana, el sábado empezamos a las 3 de la tarde con Oanza nuevamente presencial, Oanza infantil, así que igual traiga a su niño por favor. A las 5 de la tarde JB, jóvenes de 15, 13 años están cordialmente invitados, y a las 7:30 tenemos el culto juvenil. Venga, participe con nosotros, aprenda la palabra del Señor. El día domingo también estamos, el primer turno a las 8, a las 10 el segundo turno, y en la noche a las 7 estamos acá reunidos para alabar al Señor y para aprender más de su palabra. Lo esperamos, que Dios le bendiga.
amigos que nos siguen a través de las redes sociales en el Facebook. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, queremos darte las gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor amado, por permitirnos, Señor, llegar aquí hasta tu casa una noche más, Señor, este jueves, Padre, que queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor, queremos escuchar tu palabra también, Señor, y queremos rogarte que bendiga, Señor, de principio a fin esta noche, este servicio que vamos a tener, Señor, que todo lo que hagamos sea dirigido a ti y llegue con olor grato, Señor, ante tu presencia. Gracias por mis hermanos que están, Señor, temprano para poder iniciar, Señor, el culto, y también gracias por los que están aún en camino, Señor, que puedan estar pronto con nosotros para que puedan, Señor, juntos llegar y estar alabándote también a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a cantar algunas alabanzas y esta noche vamos a cantar esta alabanza que dice: vine. Vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Cantemos una vez. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Que sea ese uno de los propósitos por lo cual hemos venido a la casa del Señor. Vamos a cantar un himno que dice: años mi alma en vanidad vivió. Mucho tiempo, de repente para ustedes, para mí también, vivimos alejados del Señor, ¿no? Vinimos en vanidad, vivimos apartados, pero gracias a Dios que Él se acercó a nosotros, nos llegó el mensaje de salvación y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y ahora estamos gozosos y podemos decir realmente que estamos de ida al cielo con Él, ¿no? Cantemos este himno que dice: años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador.
pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Amén, qué precioso himno. En la última estrofa hay algo que dice, por los siglos siempre cantaré al Salvador. ¿Cuántos no le hacen al canto? Yo no le hago al canto. Yo porque dirijo canto, no es porque sea bueno para cantar. Y es una verdad, ¿no? Allá en el cielo una de nuestras tareas va a ser alabar al Señor todo el tiempo, ¿no? Bueno, el concepto de tiempo va a desaparecer, no va a haber la eternidad y no sé cómo nos vamos a dividir cantando, pero una de nuestras funciones va a ser cantar todo el tiempo. Y gracias a Dios que nuestros cuerpos van a ser glorificados, porque ahí todo se va a componer, ¿no? Hasta nuestra voz. Y si no sabíamos cantar bien, vamos a poder alabarle al Señor por toda la eternidad y lo vamos a hacer bien, ¿no? Como un coro de ángeles que decimos. Y así, ¿no? Hay muchas cosas, muchas verdades que podemos aprender a través de los himnos que a veces no le tomamos en cuenta, ¿no? Leemos, cantamos y no meditamos, no cantamos con entendimiento, como dice la palabra. ¿Sí? Cantemos otro himno esta noche. Dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y nuestro refugio. ¿Sí? Cantemos este himno. Con su poder nos librará.
estrofa, no sé si leyeron, decía que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya. Es como hacerle la parada al diablo, ¿no? A ver, vení Satanás, mostrarnos. ¿Cuántos se animan a eso? Mi hijo anoche decía, papi, es normal, tiene 13 años, ¿no? Es normal que tenga todavía miedo a la luz, me decía. A veces así estamos, ¿no? Cristianos medio temerosos, cobardes, ¿no? Pero la idea de eso es que Jehová es nuestro castillo fuerte, es nuestro seguro, refugio, nuestro alto refugio, dice la palabra. Y el diablo ya está condenado, ¿no? Podemos nosotros hacerle frente, pero cuando estamos bien preparados, ¿no? Bien preparados, como los discípulos, tal vez les faltó eso, ¿no? Haber orado para poder enfrentar a los demonios cuando tuvieron que hacerlo y no pudieron sacar a esos espíritus, porque les faltó orar, les faltó estar preparados. Y ese es el desafío, hermano. Preparémonos, estemos listos para la batalla, porque en cualquier momento tenemos que enfrentarnos contra el enemigo. Cantemos este salmo y voy a pedirles que nos pongamos de pie, por favor. Es el Salmo 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Amén. ¿De quién vamos a temer, hermano? De nada, ¿no?
Tomen sus asientos, vamos a seguir cantando un himno más esta noche antes de poder pasar al tiempo de la meditación. Este es uno de mis himnos favoritos que dice: maravilloso es, cuán maravilloso, cuán insondables son los caminos del Señor. Y dice: cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es. Cantemos este himno. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que al mar resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Maravilloso es el amor de Dios. Pasemos al tiempo de la predicación, patrón. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder verles. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias al libro de Hebreos. Ahora sí que creo que estamos lejísimos. Generalmente no hago eso, pero no sé si les puedo pedir si nos podemos acercar hasta acá, hasta la tercera banca, para no sentirnos tan... Yo sé que muchos están sin sus hijos. Bueno, ellos han ido a la iglesia Ríos de Agua Viva. Esperamos que puedan tener un buen tiempo ahí. Bueno, la mayoría, ¿no? Algunos se han quedado. Y gracias por igual estar acá. Muy bien. Hebreos capítulo 8, por favor, mis hermanos. Hebreos capítulo 8.
Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor, por favor. Oremos. Señor, gracias le doy, Padre Santo, por esta preciosa noche que estamos pudiendo, Señor, disfrutar. Gracias por cada alabanza, Señor, realmente llenan, espero que también el corazón de mis hermanos como el mío, al poder, Señor, pensar que estamos tan seguros, Señor, en Cristo. Nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre, dijo el Señor, y es tan maravilloso poder no solamente disfrutar su amor, sino esa seguridad. Sin duda hay enemigos, Dios, que quieren destruir nuestra vida, nuestra carne, el mundo y desde luego Satanás, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y estamos agradecidos por eso, Señor, porque usted nos cuida, nos protege, nos guarda, Señor, y estamos muy, muy agradecidos por eso. Padre, quisiera pedirle en esta noche que usted pueda guiar al pastor Miguel allá en la iglesia Ríos de Agua Viva, que pueda usar su vida, que cada joven, cada señorita, Señor, pueda ser tocado por su espíritu, por medio de su palabra, Señor, que puedan tomar decisiones a esta edad, que les libren, Señor, de pecados que puedan dañar su vida. Padre, siempre es nuestro ruego, nuestra oración, que cada vez que se abre de su palabra, Señor, pueda ser usted obrando en cada vida, en cada corazón. Ayúdenos siempre a examinar nuestro corazón. Ayúdenos a ver si realmente estamos en la fe, si realmente estamos avanzando por el lugar donde tenemos que caminar, Señor, pero que sea usted guiando nuestra vida. Padre, bendiga este tiempo, le pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, no sé si lo tenemos el tablet. Sí, por favorcito. Ayúdenme con el tabletcito para que lo pueda manejar. Muy bien, estamos viendo el capítulo 8 del libro de Hebreos. Sí, y bueno, ahí habíamos visto algunos argumentos que bueno, yo personalmente pienso que es el apóstol Pablo. Hay diferentes posiciones en cuanto al autor del libro de Hebreos, pero de todas maneras, cualquiera que sea el autor, no deja de ser la palabra del Señor. Y bueno, él sigue presentando los argumentos, ¿verdad? Habíamos visto un mejor santuario, habíamos visto un mejor sacrificio y la anterior semana empezamos a ver un mejor pacto, ¿no? ¿Y por qué es este pacto? ¿Por qué es mejor? ¿No? Y algunas razones nos los daban las escrituras, ¿no? Ahora sí que necesito, si lo pueden ir moviendo, por favor, hasta que lo pongan en la tablet. No hay problema. Muy bien. Sí, veíamos aquí, hermanos, tal vez es un cuadro que nos muestra la historia bíblica, ¿no? A lo largo de las escrituras, nosotros creemos de esta manera que la historia bíblica se ha dividido en dispensaciones, ¿no? Que es una dispensación, es un periodo de tiempo donde Dios ponía a prueba al hombre, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, le daba una responsabilidad. Miren cuántas dispensaciones, 7 dispensaciones, ¿no? Desde la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley. Y bueno, creo que no es el término más adecuado, ¿no? La dispensación de la gracia, porque como que hace pensar que en las otras dispensaciones no hubo gracia, y no es así, ¿no? Creo que es mejor decir la dispensación de la iglesia, porque la gracia lo vemos a través de cada una de las dispensaciones. El hombre fracasa, viene el juicio de Dios, pero está ahí la gracia de nuestro Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, es verdad, son expulsados del paraíso. ¿Sí? Hay la muerte como consecuencia, muerte espiritual, y como les decía, creo que la muerte física más fue como un acto de misericordia del Señor más que como juicio. Porque recuerden que el Señor le dice, no sea que el hombre alargue también su mano y tome del árbol de la vida y viva en esa condición para siempre. Entonces Dios decide expulsar a Adán y a Eva para que no tomen del árbol de la vida. Y miren, entonces la muerte ha sido más como un acto de misericordia, a mi criterio, y que finalice con eso y no viva en la condición de pecador por toda una eternidad. Sí, pero expulsión y muerte espiritual, pero ahí está la gracia de Dios. Ellos como una figura de la justicia propia, se hacen delantales de hojas de higuera, pero Dios en su gracia, ¿no? Dice, les hace túnicas de pieles, y ahí está la gracia. Cuando la gente, ¿no? El pensamiento de la gente era de continuo el mal, la moral de la gente se había degradado de tal manera, cuando vemos ahí en la conciencia, bueno, y Dios decide eliminar toda
toda la humanidad con un diluvio, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces la gracia ha estado a lo largo de toda la historia bíblica, ¿no? El pueblo de Israel, cuando Dios escucha el clamor, también fue por la gracia de Dios que les libera. El pueblo de Israel no hizo nada, no armó ejércitos para pelear contra el ejército egipcio, fue Dios con mano poderosa por medio de sus siervos, Moisés y Aarón, que los sacó, hizo que pasen en tierra seca por el Mar Rojo. Entonces la gracia de Dios va a estar, ha estado, estará y en el futuro también siempre la gracia de Dios. Sí, pero bueno, esas son las dispensaciones, ¿no? Ya habíamos visto varios pactos, no voy a repetir eso porque hemos tomado tiempo ya la anterior semana, pero sí queríamos hacer un contraste, o el autor de Hebreos va a hacer un contraste entre dos pactos, ¿verdad? Apretámelo un hito, ahí está, ¿no? El pacto mosaico y el nuevo pacto. ¿Sí? Y obviamente para que nosotros distingamos o utilicemos las palabras del autor de Hebreos, ese contraste estamos haciendo, ¿no? Entre el viejo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Una más, por favor, hermanito. Eso, muy bien, ahí está. Lo primero que vamos a ver entonces, una más. Muy bien. Lo primero que menciona aquí, versículo 6, 8:6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, dice el versículo 6, cuanto es mediador de un mejor pacto, ¿no? Entonces la primera palabra que habíamos visto era mediador. El viejo pacto, el antiguo pacto, ¿no? El de la ley, el mosaico, entonces también tenía un mediador, dijimos, ¿verdad? ¿Cuál era ese mediador? Era Moisés, ¿sí? Moisés era un mediador. Gracias, hermano, ¿sí? Lo había puesto en el grupo, pero creo que no nos hemos entendido. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿verdad? Moisés es el mediador de este viejo pacto. Si nosotros leemos Éxodo 20, ahí lo pueden ver en la pantalla, el capítulo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Moisés sube al monte Sinaí, ¿no? Y Dios les había dicho que todos ellos se santifiquen porque Él iba a descender, hermanos, en una nube, y dice que era como un horno ese monte. Recordemos que habían subido con Él 70, ¿no? Y les dice, bueno, quédense ahí. Un poquito más Josué, pero quédense ahí. Solamente Moisés sube hasta la misma presencia del Señor, por decirlo de alguna manera, y este era, ¿no? Todo lo que se veía, ¿no? El pueblo dice, viendo que el monte humeaba, había un sonido como de bocina, relámpagos, ellos temblaron, dice, y se pusieron de lejos, ¿no? Asustados, y continúa diciendo ahí el versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Miren, y Hebreos va a repetir esto un poco más adelante, lo vamos a ver, dice, tan terrible era lo que se veía, que dice, estamos espantados y temblando. No querían, le dicen, no, Moisés, no vamos a hablar con Dios, solamente tú habla y luego nosotros vamos a oír. Entonces era un mediador, uno que está en el medio para arreglar un conflicto o para reconciliar a dos que están enemistados. En este caso, Dios y el hombre por el pecado de Adán, ¿verdad? Entonces eso era un mediador. Y continúa diciendo ahí el versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Lamentablemente, este temor que el pueblo tenía duró muy poco. Ellos violan la ley que ellos mismos habían prometido cumplir, ¿no? Ellos dijeron, todo lo que has dicho haremos, pero lamentablemente al poco tiempo van a quebrantar una y otra vez el mandamiento. El apóstol Pablo va a mencionar esta figura de mediador de Moisés del antiguo pacto en Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, ¿no? El apóstol Pablo, bueno, está aquí hablando con los hermanos en la iglesia de Galacia. Ellos ya, como les había dicho, de la gracia habéis caído. Empezasteis bien, ahora estás terminando mal. ¿Quién os fascinó, oh Gálatas insensatos? Dice, para seguir un evangelio diferente del que os hemos anunciado. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál era el mensaje de los judaizantes? Sí, pueden creer en Cristo, pero hay que seguir ofreciendo sacrificios. Hay que seguir circuncidándose.
Entonces dice, no puede ser eso, Pablo, no podemos mezclar. O es uno o es otro, ¿no? Y bueno, en ese afán les va a explicar y les va a decir que el propósito de la ley nunca fue llevarles a la vida o a la salvación, sino dice ahí que fue añadida a causa de las transgresiones. Ellos estaban sufriendo, el pueblo de Israel estaba disfrutando de la gracia del Señor. No importa, ellos pecaban, ¿no? ¿Se acuerdan? Pasan el mar rojo y ya empiezan a quejarse, ¿no? Queremos agua, nos morimos de sed, ¿no? Y bueno, Dios a Moisés le dice, habían unas aguas amargas, las aguas de Mará se llama, y endulzan, ¿no? Con un árbol, y bueno, ahí está agua. Un poquito más adelante, otra vez, ¿no? Y Dios le dice, bueno, ahí en la roca, agua, pero también queremos pan, entonces les da el maná. Miren, el Señor, aunque ellos tenían esta actitud de queja, de estar inconformes, el Señor una y otra vez era misericordioso con ellos, les proveía. En algún momento quisieron carne, también les dio carne. Todo lo que ellos pedían el Señor les daba. Pero luego tiene que mandar la ley, dice, a causa de las continuas transgresiones, ¿no? A causa de su continua rebeldía, Él tiene que dar la ley, pero el propósito de la ley, lo vamos a ver un poquito más adelante, era para que ellos se den cuenta cuán pecadores eran, cuán débiles eran y cuán santo era Dios. En la ley, algo, hermanos, que se ve de una manera muy clara es cuán santo es el Señor, especialmente en la ley moral, ¿verdad? Aunque no era lo único que le interesaba a Dios. Tenemos ahí parte de todo lo que Dios estipula, las sentencias, ¿no? Que a Dios le importaba mucho cómo era el trato y las relaciones con sus hermanos, ¿no? Con los que eran parte de su pueblo. Por eso en el Nuevo Testamento dice, ¿no? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, o sea, ¿cómo es eso? Dice, ¿no? Si no ama al que ve, ¿cómo va a amar al que no ve? ¿No? Entonces no puede ser eso. Y por eso cuando le preguntan cuál es el primero y gran mandamiento, le preguntan los fariseos, ¿qué le dice el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús les quiere hacer ver que realmente ellos no amaban a Dios, y la evidencia era el trato que tenían con el prójimo, con el huérfano, con la viuda, con sus padres, ¿no? Pero bueno, entonces acá él dice eso, ¿no? Que esta ley fue entregada por manos de un mediador, ¿no? Los judíos pensaban que ángeles habían participado en la entrega de la ley. Por eso dice Esteban en su predicación en Hechos 7, dice, ustedes que recibieron la ley por la disposición de ángeles, dice, ¿no? Y al parecer ha sido así porque aquí lo dice Pablo, ¿verdad? Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, ¿no? El libro de Éxodo no relata esto, ¿no? Como que él agarra las tablas y Dios se las da, pero bueno, aquí va explicando un poquito más. Ahora, el nuevo pacto, otra vez les digo, estamos haciendo un contraste, ¿no? El antiguo pacto, el nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto también tiene un mediador y es un mejor mediador, dice, ¿verdad? Acá el versículo decía, pero ahora tanto mejor ministerio el suyo. También hace un contraste entre el ministerio de los antiguos sacerdotes, ¿no? Cada proceso de los sacerdotes, todos los días, ¿no? Los que hacían los holocaustos, cada día ofreciendo un corderito ahí por los pecados del pueblo. Cada parte de eso, hermanos, hace un contraste con el ministerio del Señor Jesús. Dice, y el ministerio del Señor Jesús es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es un nuevo pacto y porque es mediador. Él también es mediador y eso nos lo recuerda el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No solamente es mejor que esos antiguos, por lo que nos había explicado los primeros versículos acá, porque ahora está sentado a la diestra del Padre. Ninguno de los sacerdotes hacía esto porque nunca terminaba de ofrecer los sacrificios. Jesús dijo, consumado es, ¿no? Tetelestai, esa palabra famosa que muchas veces mencionan, consumado es. La obra de redención estaba completa, por eso está sentado a la diestra del Padre. No solamente porque ha terminado su obra, sino porque es una posición de dignidad, de honor. En el Antiguo Testamento,
en los reyes, por ejemplo, la reina madre ocupaba ese lugar, la diestra, no era un lugar de honor, ¿sí? Era un lugar de privilegio. No me acuerdo, uno de los reyes destituye a su mamá, ¿se acuerdan? La saca de ese lugar porque no quería andar en los estatutos del Señor. Entonces, no solamente era por eso, porque también ministraba en un santuario celestial el verdadero, no que el que era figura y sombras del real, ¿no? Pero dice acá, es un mediador de un mejor pacto. En primer lugar dice, porque está establecido sobre mejores promesas, ¿no? Ahora, definíamos, hermanos, y acá encontré algunas cosas interesantes que creo que vale la pena explicar. Esta definición habíamos mencionado, ¿no? Dice, un pacto es un contrato o acuerdo en el que entran dos personas o partes. ¿Eso es verdad? Queremos hacer un pacto o un compromiso, entonces nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Estas son tus responsabilidades, tus compromisos y estos son los míos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y hacemos el contrato, ¿sí? Pero, y en el Antiguo Testamento, la palabra para pacto era ¿no? O la palabra que más comúnmente se utilizaba para pacto era ¿no? No lo voy a leer porque no sé leer griego, ¿no? Pero esta era la palabra. Ahora, esto dice, siempre se refiere a un acuerdo en términos iguales entre dos partes que están en un mismo nivel. Por ejemplo, en un matrimonio, tanto el hombre como la mujer, dice, son personas que están al mismo nivel. Y tienen que hacer un compromiso en términos iguales, ¿sí? Cuando nos casamos, hacemos los votos, ¿verdad? Que son prácticamente nuestro compromiso, nuestro pacto. Tanto el hombre como la mujer dicen, te voy a amar en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. ¿Qué pasaría si, bueno, estamos casando acá, ¿no? ¿A quién podemos? Al hermano Jorge y a la hermana Marta, ¿no? Y el hermano Jorge dice en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y la hermana Marta le dice, Coquito, solamente yo en las buenas. ¿Qué le diría hermano Jorge? Se consigue otra, ¿no? Se va, ¿no? O sea, no aceptaríamos, creo eso, ¿verdad? Al hacer un acuerdo, no sé, vamos a comprar un terreno y le dice, bueno, tú me das mi terreno, quiero que me lo des embardado, ¿no? Quiero que me des con los límites, con los papeles. Ah, ya bienísimo, pero no te voy a pagar. O sea, nadie aceptaría eso, ¿no? Entonces siempre las personas tienen los mismos derechos y sin duda las partes, como dice acá, tienen que tener un mismo acuerdo porque están al mismo nivel. Y esta era la palabra que se utilizaba para los matrimonios, acuerdos entre estados, por ejemplo, ¿no? Entre reyes, esta era la palabra. Pero cuando se utiliza pacto en referencia a Dios con su pueblo, es otra la palabra que se utiliza. Miren, es esta, diateque. Esta palabra. Ahora, esta palabra, hermanos, es interesante porque también se traduce testamento. Sabemos que es un testamento, ¿verdad? Creo que ahora ya no tiene mucha validez eso, pero el dueño o el papá, ¿qué es lo que hacía? Redactaba un testamento donde decía, bueno, esta va a ser mi herencia para mi, no sé, para mi hijo mayor, esta para mi hija mujer. Entonces, esa era la última voluntad, ¿no? Del que iba a perder la vida o fallecer, no sé, pero eso era. Ahora, ¿por qué la Biblia utiliza esta palabra para referirse al pacto, ¿no? Cuando Dios hace un pacto con su pueblo, con una persona, bueno, especialmente con el pueblo de Israel, ¿no? Son los pactos que había hecho. Y miren, hay algunas definiciones, dice, entre Dios y el hombre no puede haber igualdad de condiciones. Como lo que habíamos explicado anteriormente. Nunca yo voy a poder condicionar a Dios. Nunca voy a poder decirle a Dios, Dios, ¿por qué estás haciendo así? No, cambia, no me conviene o no estoy de acuerdo. Entonces, por eso utiliza la palabra del Señor, una palabra diferente a la que se usaba de una manera común para los pactos o compromisos que se hacía. En segundo lugar, dice, en el sentido bíblico del pacto, la iniciativa es por entero a Dios. Dios toma la iniciativa, ¿no? Y eso lo vemos, aunque el nuevo pacto
vamos a repetir nuevamente, no es directamente con nosotros, con la iglesia. Los pactos siempre han sido con el pueblo de Israel, aunque nosotros disfrutamos los beneficios del nuevo pacto. Pero miren, hermanos, dice, la iniciativa siempre ha sido de Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, ¿sí? Otra característica más de esta palabra es que el hombre no puede discutirle a Dios los términos del pacto y solo puede aceptar o rechazar el ofrecimiento que Dios le hace, ¿no? Entonces, qué interesante, hermanos, en cuanto al pacto, ¿no? Y como les digo, me parecía interesante recalcar esto. Vivimos en un tiempo donde la gente desafía y dice, bueno, pactemos, ¿no? Pactemos con Dios. Hay gente que pacta con Dios. Había un hermano, no lo visité, solamente me encontré con él por casualidad, y él un día me decía, ¿no? Usted tiene que ser socio de Dios. Y él atribuía todas las bendiciones que tenía porque su negocio estaba creciendo mucho, le estaba entrando mucho dinero, y él me decía, ¿no? Yo un día le dije a Dios, Señor, vamos a ser socios. Tú bendecime y yo de todo lo que me bendigas te voy a dar los diezmos. Y así lo he hecho. Y yo sé que ciertas cosas acomodamos, ¿no? De acuerdo al pensamiento que tenemos, al criterio. Pero miren, hermanos, no funciona esto así. Todo lo que nosotros tenemos es por la gracia del Señor, ¿no? Si uno quiere dar algo, en este ejemplo que les pongo es el diezmo, lo daré porque quiero darle, ¿no? Porque Dios ha puesto en mi corazón o porque yo considero que es lo que la palabra de Dios dice y que debo apartar. Lo mismo con las ofrendas, ¿no? Cada uno dice como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Voy a compartir, dice que nosotros tenemos lo que tenemos para compartir con los que padecen necesidad. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve que mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Santiago nos dice la misma verdad, ¿no? Si viene un hermano con necesidades físicas y tú le dices, anda, yo voy a orar por vos, ¿de qué aprovecha? ¿No? Y personas a veces llegan a nuestra vida para que nosotros suplamos esa necesidad. Es fácil, ¿no? Decir, hermanos, la iglesia, ¿no? Que dé una ofrenda de amor. Pero podemos hacerlo también nosotros de una manera personal. Pero eso no es condicionando, ¿no? Que, como que Dios, ya yo doy y tú me das lo doble. Hay ese otro criterio, ¿verdad? Hay una doctrina desviada, desde luego, pero la doctrina del diezmo del 100 por 1, ¿no? Y utiliza un versículo ahí donde está involucrado Isaac, ¿no? Y dice, ¿no? Y tú le das tanto de un monto, un porcentaje, y él te va a dar el 100 por 1, dice, ¿no? Y son ciertas enseñanzas de la doctrina de la teología de la prosperidad, ¿no? Pero hermanos, miren, no podemos nosotros estar condicionando a Dios, ni podemos estar, no sé, discutiendo los términos de los pactos, porque no estoy de acuerdo, porque no me gusta, porque yo pienso que puede ser de otra manera. Y eso creo que, hermanos, es resultado de que no tenemos un concepto claro de quién es nuestro Dios, ¿no? Por eso decía, ¿no? La primera definición, no hay igualdad de condiciones entre el hombre y Dios. Nosotros, hermanos, estamos por muy debajo. Y el Señor está ahí, no es sublime, dice. O cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, dice. O profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Entonces Dios es grande. Si ustedes recuerdan la oración de Nehemías, ¿no? Dice, oh Dios, dice, grande, fuerte y temible, ¿no? Y a veces nosotros pensamos, había un tiempo donde estaba de moda, dice, no, en el nombre del Padre, dice, del Junior, dice, y de la palomita buena onda, ¿no? O sea, y como, ¿no? Haciendo alusión a que Jesús es mi amigo, ¿no? Que el Espíritu Santo es muy buena onda, o sea, pero esos conceptos no están en la Biblia. Es Dios y merece nuestra reverencia, ¿no? Miren el temor, como les digo, aunque fue momentáneo. Y a veces decimos, no, temor, obviamente está implícita la reverencia,
eso es verdad en el temor que la Biblia habla, pero también habla de temblar, ¿no? Como ellos decían, estamos espantados y temblando porque nuestro Dios es, va a decir Hebreos, fuego consumidor, ¿no? La ira de Dios no es juego, ¿no? Cuando el Señor no se enfurece, incluso a sus hijos dice, porque Dios dice, no menospreciéis la disciplina del Señor, porque Dios al que ama, disciplina y azota. Y pensemos, ¿no?, en los azotes, ¿no?, que recibió el Señor Jesús en ese tiempo. No era cosa como para reírse, ¿no?, o simplemente tener reverencia. Sin duda eso daba temor, ¿no?, los azotes que te podían dar. Y el Señor siempre nos disciplinará a sus hijos cuando no estemos andando conforme a su voluntad. Y eso nos tiene que causar, hermanos, temblor. Tenemos que temblar delante de Dios. Horrenda cosa es caer, dice, en manos del Dios vivo, ¿no? Pero bueno, entonces quería explicar un poquito esto también en cuanto a un concepto mejor de lo que es el pacto. Pero dice, es mejor pacto o es mediador de un mejor pacto porque está establecido sobre mejores promesas. Ya lo habíamos visto esto. Éxodo 19 decía, estas eran las promesas en el antiguo pacto, ¿no? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y otra promesa era, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Miren, qué lindas promesas, o no son lindas promesas, son, pero dice que esto era condicional. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. O sea, en el antiguo pacto, en el viejo pacto, hubo promesas, pero eran condicionales. Sabemos, y lo va a decir acá el versículo 9, 8-9 va a decir, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Una y otra vez, lo vimos el domingo con el pastor, o era el anterior domingo, no recuerdo, pero ¿cuántos profetas mandó? No eran pocos, ¿verdad? Una y otra vez. Pero llegó un momento donde el Señor les dijo, bueno, ya no. El pasaje que está citando el autor de Hebreos es Jeremías 31:31. Y aquí en vez de decir, yo me desentendí de ellos, dice, y eso que yo fui un marido para ellos. Un marido fiel, un marido que le cuidaba, un marido que le amaba. Pero llegó un momento donde se desentendió y ya sabemos, ¿no?, que ellos se dispersaron. En el pacto palestino, ese era uno de los pactos que Dios había hecho con su pueblo, que iban a entrar a la tierra prometida, arrojarían a todas las naciones que eran paganas de sus tierras. No iban a dar a sus hijos en casamiento, ni iban a tomar hijas para sus hijos de esos pueblos. Pero poco a poco no hicieron eso, se dieron a la idolatría. Entonces el Señor los dispersa por todos lados, ¿no? Y finalmente con el cautiverio. Las 10 tribus con el imperio asirio y las otras 2 tribus con el imperio babilónico bajo el mando de Nabucodonosor. Entonces termina con ellos. Dice, yo me desentendí y ellos sufrieron las consecuencias, ¿no? Entonces esas eran las promesas del antiguo pacto. Ustedes iban a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, iban a ser un reino de sacerdotes y gente santa, pero si diereis oído a mi voz y si guardareis mi pacto. Pero el nuevo pacto son mejores promesas, y vamos a ver a continuación cuáles son esas mejores promesas, que son desde luego incondicionales. El Señor Jesús, la noche de la última cena, cuando instituyó la cena del Señor, ¿verdad?, que debemos conmemorar, hacer esto en memoria de mí, esa noche no solamente instituyó esa ordenanza, sino Él mencionó y dijo, ¿verdad?, esta es mi sangre, ¿no?, del nuevo pacto. Y el Señor le está diciendo eso a sus apóstoles, ¿no? Ahí en el aposento alto les dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Este nuevo pacto que había sido profetizado ya por Jeremías, ¿no? En un momento realmente, hermanos, donde el pueblo parecía que ya estaba totalmente destruido. Parece que ya no había esperanza para el pueblo de Israel. El pecado ya era mucho, la maldad ya había llegado increíble, y Él dice, no voy a perdonar ni a los niños, ni a los jóvenes, ni mujer, ni hombre, ni ancianos, ¿no? Pero llega y dice esta promesa. Va a haber un momento, dice, aquí vienen días donde voy a hacer un nuevo pacto, ¿no? Y son mejores promesas. ¿Por qué son mejores promesas? Y dice el versículo 7, si aquel primero hubiese sido sin defecto. Ahora, algo, hermanos, que no hemos mencionado la anterior semana. ¿Por qué dice que
el antiguo pacto no era sin defecto, ¿no? En otras palabras, era defectuoso. Si el Señor mismo lo había dado. Ahora, tenemos que explicar, hermanos, que no era defectuoso porque la ley era mala. El apóstol Pablo nos explica en el libro de Romanos que la ley en realidad era buena y el mandamiento dice justo y bueno. Pero este nuevo pacto basado en la ley no podía, hermanos, desarrollar en la persona un carácter santo. Aunque fue añadido, como leímos al principio, a causa de las transgresiones, vio Dios que el pueblo de Israel una y otra vez, ¿no?, pecaba, murmuraba, ¿no? Siempre dice, andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Entonces el Señor pone la ley, uno, para corregir su conducta, y otro aspecto es para que ellos vean que realmente no eran lo que ellos pensaban ser. Al escuchar esta promesa, ¿no?, de Dios, ustedes serán un pueblo especial sobre los otros pueblos. ¿A qué les llevaba eso? Y creo que esto explica, ¿no?, la actitud de los fariseos. Lo estamos viendo, ¿no?, en las palabras de Jesús cuando estudiamos Mateo. Ese orgullo, ¿no?, de los fariseos, esa soberbia. En algún momento, ¿no?, a Jesús le dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación. O sea, siempre ellos queriendo exaltarse, dicen, ¿no?, cómo era su vestimenta, cómo querían los primeros lugares en la sinagoga, las primeras sillas en las cenas, les gustaban que la gente les diga maestro, maestro. Había una actitud de orgullo y un desprecio a los otros, ¿no?, a los otros judíos, por ejemplo, que vivían en Galilea, ¿no?, Galilea de los gentiles se llamaba, y había les miraban, ¿no?, como si fueran... Isaías menciona algo, ¿no? Después de hacer una larga lista de los sacerdotes, ¿no? Porque Isaías dice, tanto el sacerdote como el... ¿A quién menciona? Tanto el sacerdote como... Bueno, hay alguien más, no sé si es el escriba o el anciano, creo que es el anciano. Dice, tanto el sacerdote como el anciano, dice, los dos engañadores. Entonces, después de describir toda esta lista de pecados, y dice, y todavía ustedes dicen, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Ahora, no sé si comprendemos la frase, ¿no? Isaías les muestra que ellos realmente son unos engañadores, aquellos líderes espirituales que deberían ser un ejemplo de espiritualidad, de consagración, tenían esta actitud, y todavía cuando venía alguien así, no sé, tal vez a presentar su sacrificio al sacerdote por su pecado, a confesar su pecado, entonces ellos le decían eso, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Entonces había esa actitud, hermanos, ¿no? Pero el propósito de la ley era para mostrarles a ellos que son débiles, que son pecadores, que no pueden, aunque se esfuercen, ¿no? Pablo mismo lo había dicho, ¿no?, en cuanto a la ley, que es irreprensible. Esa era la actitud también de Pablo. Por eso no utilizaba su nombre Pablo, ¿no? Pablo significa pequeño, ¿no? Él utilizaba Saulo de Tarso, porque obviamente se creía grande, no era parte en cuanto a la ley, dice, era fariseo, aventajaba, dice, ¿no? Mi maestro ha sido Gamaliel. Si alguien tiene que jactarse de la carne, yo mucho más. Soy de un linaje puro, dice, de la tribu del pueblo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Entonces realmente había esa actitud, pero la ley era para que ellos vean cuán pecadores son, ¿no? Y Santiago lo expresa de una manera excelente. Esto dice, ahora bien, si guardaremos toda la ley, pero ofendemos en un punto, nos hacemos culpables de todos. No importa cuánto se esforzaban, hermanos, los judíos, podían cumplir, no sé, mencionemos los 10 mandamientos, 9 de los 10 mandamientos, pero deshonraban a sus padres, como Jesús les había dicho en algún momento. Entonces se hacían culpables de asesinato, de adulterio, de idolatría, de codicia, porque habían quebrantado la ley, porque el que ha dicho, dice, no matarás, también ha dicho, no adulterarás. Ahora bien, si no matas pero adulteras, ya te has hecho transgresor de la ley. Infringen la ley, dice el apóstol Juan.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y toda infracción merece una justa retribución. ¿Y cuál es la atribución por el pecado? La paga del pecado es muerte, es el infierno. Entonces la ley quería mostrarles esto, pero fue defectuosa, no fue eficaz, no fue eficiente, porque no por la ley misma, sino por el pueblo. Porque ellos no pudieron, o sea, vieron la parte externa, ¿no? Se jactaban de haber guardado la ley externa y no el verdadero sentido. Por eso maltrataban a las viudas, a los huérfanos, ¿no? Por eso el Señor les dice, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se jactaban de guardar el sábado, ¿no? Y cuando el Señor Jesús le sana a ese hombre con una mano seca, Él les dice: hipócritas, ¿cuál de ustedes, si su animalito va a caer en un pozo, no va a ir y lo va a sacar? Y este hijo de Abraham, que ha estado sufriendo por tanto tiempo, y yo le he hecho un bien, ustedes me dicen que el día sábado no debía hacerse nada. No era ese el sentido de la ley. Le dicen: no fue creado el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre, para que el hombre descanse, para que el hombre tome un día donde no piense en trabajo, en otras cosas, piense en el Señor. Ese era el propósito del día de reposo. Pero ellos habían visto de todo externamente, habían malinterpretado la ley, el propósito de la ley. Pero miren ahora, ¿no? Bueno, eso ha sido, dice, ¿no? Como dice, sin defecto. Miren, y 2 Corintios 3:7, ¿qué dice acerca de esto? Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Miren lo que dice Pablo. Este ministerio, el de la ley, el del antiguo pacto, es un ministerio de muerte y de condenación. Como les dije, la ley no llevaba a nadie a la vida, al contrario, los condenaba. Porque dice, aquel que no hace estas cosas, o sea, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, dice. O sea, no hay perdón por ese pecado. 2 o 3 testigos violaban la ley de Moisés y moría, era apedreado, sacado del campamento, ¿sí? Entonces este ministerio, aunque fue de muerte, de condenación, fue con gloria. Porque cuando Moisés estuvo allá, ¿verdad? Estuvo cerca del Señor y cuando Él descendió se veía ese reflejo. Pero dice, si ese ministerio de muerte, de condenación ha sido con gloria, ¿cuánto más? Dice un poquito más adelante, ¿cómo no será más bien el versículo 8? Con gloria el ministerio del Espíritu, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, hermanos, por eso el antiguo pacto, dice aquí el autor de Hebreos, no era sin defecto, porque llevaba más bien a la gente a la condenación. Por eso Cristo dice, fue por nosotros hecho maldición, porque está escrito en la ley, maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas para hacerlas, ¿no? Entonces caía bajo maldición. Sí, pero el nuevo pacto, hermanos, dice, si este hubiese sido sin defecto, no se hubiese procurado lugar para el segundo. Y por eso, hermanos, ya estaba profetizado en Isaías 31:31, que lo que dice el Señor. Va a venir días, aunque estamos en un momento que el pueblo ya se está completamente destruyendo, desarmando, no. Va a haber un día que voy a hacer un nuevo pacto, ¿no? Un nuevo pacto no como el antiguo, porque era defectuoso, porque no podía cambiar el corazón de la gente, porque lo que había hecho Dios es escribir en tablas de piedra sus leyes. Ahora vamos a ver, por ejemplo, las promesas, ¿no? Por eso decía mejores promesas. ¿Cuáles son esas mejores promesas que había hecho el Señor? Obviamente esto va a ser dice ahí, ¿verdad? Con la casa de Israel y de Judá, lo hemos explicado esto la anterior semana, pero ¿en qué consisten estas nuevas promesas? Primeramente, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Miren, lo primero, en tablas de piedra, el Señor escribe. Moisés, cuando ve la idolatría, el pueblo ahí en pecado con el becerro, suelta, algunos dicen que la lanza en su enojo. Puede ser porque después les dio a beber, ¿no? El oro lo fundió y les dio a beber eso.
Pero Dios le dice, alízate otras piedras como las primeras y sube al monte y yo las voy a escribir. Y nuevamente las escribe. Pero nuevamente eso era externo, era una tabla que no pudieron ellos cumplir eso porque no tenían la condición espiritual, la capacidad. Pero ahora dice, en este nuevo pacto voy a poner mis leyes en la mente de ellos y voy a escribir sobre su corazón, ya no sobre las tablas. Y esto, hermanos, estaba hablando de que Dios iba a cambiar el corazón de las personas. Vamos a Ezequiel, por favor, un momento, hermanos, ahí en el Antiguo Testamento, Ezequiel 26, hay un precioso paralelo de esto que el autor de Hebreos cita, capítulo 26 o era 23, a ver, vamos a ver, creo que era 23. Y 36, por favor, hermanos. Sí, 36, versículo 26, 36, 26. Dice ahí el versículo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Miren, hermanos, cuán apropiado este versículo para los hermanos acá, a los que les está escribiendo el autor de Hebreos. Recuerdan que en los primeros versículos, ¿qué les había dicho? No endurezcáis vuestros corazones. Muchos se han endurecido por el engaño del pecado. Estos hermanos, los que están recibiendo la carta de los hebreos, están así, se están endureciendo en su corazón. Ya no palpita su corazón por la palabra, ya no late el corazón por el Señor, ya no hay deseo de servirle. Dice, ¿cómo se acuerdan antes? El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Recordemos que cuando ellos eran perseguidos, les quitaban todo, sus posesiones, sus trabajos. Algunos tenían que dejar su familia, pero todo eso dice, sufristeis con gozo, por amor al Señor. Pero ahora se estaban endureciendo en su corazón. Querían volver a su patria, querían volver a los sacrificios, querían volver al templo. Entonces aquí dice, miren, en ese tiempo voy a darles un corazón nuevo, voy a cambiar ese corazón duro por un corazón más blando. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, y fíjense, hermanos, en estos verbos, porque ahorita vamos a ver ahí en Hebreos cuántas cosas el Señor va a hacer. Miren, en el pacto antiguo dice, si guardareis, si andareis, ellos tenían que hacer. Pero acá miren, Dios es el que hace la obra y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Él ya había dicho que os daré un nuevo corazón, pondré un espíritu, y otra vez repite acá, pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor iba a hacer. Y en Hebreos, hermanos, vemos lo mismo. Miren, acá dice, pondré mis leyes, escribiré sobre su corazón. Lo siguiente dice, y seré para ellos por Dios, seré, y ellos me serán por pueblo. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ahora, acá hay dos partes, ¿no? Sin duda, ahorita no todos conocen al Señor, si no, no tendríamos que predicar el Evangelio. Esto tendrá un cumplimiento en el reino. Cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, nadie tendrá que decir, mire, quiero hablarte del Señor Jesús. Dice, todo mundo lo conocerá. Todos sabrán quién es el Señor Jesús, la obra maravillosa que ha hecho. Pero esta otra parte, hermanos, se cumple. Por eso les decía que nosotros somos beneficiarios de este pacto. Aunque el nuevo pacto fue con la casa de Israel y Judá, porque el antiguo también fue con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero nosotros, ¿no? Y creo que viene bien lo que había pasado con esta mujer, ¿se acuerdan? Que va y le pide un milagro al Señor Jesús. Y el Señor le dice, no es justo, ¿no?, que dar del pan de los hijos a los perrillos, a los perros, le dice, ¿no? Y ella le dice, pero sí, los perrillos también pueden comer de las migajas que cae de la mesa. Y de alguna manera ha sido así. El Señor Jesús dijo eso, ¿verdad? No he venido sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesús les envía de dos en dos en comisión a sus apóstoles, ¿cómo fue? Les dice, no, por camino de gentiles no vayáis.
solamente a los del pueblo de Israel. Pero hermanos, cuando el pueblo rechazó, finalmente cuando apedrearon a Esteban, creo que fue lo último, esta bendición pasa, ¿no?, a nosotros. Y miren, hermanos, esto es lo que pasa en nuestro corazón. Dice, Él escribe, ¿no?, su ley en nuestro corazón. Él nos da de su espíritu. Por eso, hermanos, tenemos la capacidad de poder vivir la vida cristiana en victoria. No como el pueblo de Israel. No podían por su pecaminosidad, por su naturaleza pecaminosa, y eso se incrementó su orgullo de pensar que eran mejor que los demás, mejor que las demás naciones, algunos sacerdotes, algunos principales, mejor que estas viudas, estos huérfanos y estos pobres. Eso no ayudaba. Pero hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo por fe, dice, recibimos el Espíritu Santo y esto nos capacita para vivir una vida diferente. Y podemos cambiar de mente, dice, ¿no? Podemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente, dice Pablo. Podemos no conformarnos a los deseos que antes teníamos. Podemos no conformarnos a este siglo, tomar la forma de este mundo. Y podemos pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable. Dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Podemos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo para que Él lo cambie. Porque en nuestra mente está la palabra del Señor. Él lo ha escrito en nuestro corazón. Y por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, y vosotros no andáis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Querido hermano, debemos pensar, tiene que haber un cambio en nuestra vida, porque somos participantes, dice Pedro, de la naturaleza divina. De una manera natural yo tengo que anhelar vivir mejor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Tengo que desear, ya no reaccionar mal, ya no hablar mal, ya no pensar mal. Si tengo el Espíritu Santo, Él me capacita y produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si no hay ese deseo, yo me tengo que preguntar, hermanos, ¿realmente soy creyente? ¿Realmente tengo el Espíritu de Cristo? Porque recordemos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y va a vivir conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Y el ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Queridos hermanos, esos son los beneficios del nuevo pacto. Tenemos, hermanos, el Espíritu Santo, tenemos las leyes de Dios en nuestro corazón, ya no están en tablas de piedra, tenemos un corazón blando, suave para escuchar su voz, tenemos un corazón sensible para velar por el prójimo. Yo tengo que intentar, hermanos, llevarme bien, dice, en cuanto dependa de vosotros, dice Pablo, estad en paz con judíos y gentiles, también con la iglesia de Dios. Decía, bueno, Luis decía, ¿no?, en una enseñanza, la relación que yo tengo con Dios se va a ver, hermanos, en mi relación que tengo con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la iglesia, con mis compañeros en la universidad, en mi trabajo. Pero nadie puede decir, yo no puedo, es difícil. No, porque los mandamientos de Dios, dicen, no son gravosos. No son gravosos para nosotros porque tenemos al Espíritu, tenemos una nueva naturaleza. ¿Cuándo se hace difícil? Hermano, cuando usted sigue viviendo en la carne, cuando sigue alimentando a su carne, porque manifiestas son las obras de la carne, que son ira, contienda, adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos y contiendas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias le damos por este tiempo, gracias por su palabra, por la atención de mis hermanos.
y mucho más, Señor, por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, porque en su sangre, Señor, ha establecido este nuevo pacto del cual nosotros podemos tomar bendiciones, Señor. Tenemos este espíritu dentro de nosotros que nos redarguye, que nos guía, que nos lleva a vivir, Señor, una vida cristiana en victoria. Gracias, Dios, por ese regalo precioso. Cambia nuestra mente, Señor, nuestro corazón, y que cada día podamos vivir para usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a pedir que pueda pasar nuestro director, por favor. Bien, muchas gracias, pastor. Hermanos, por favor, pongámonos de pie, descansemos un rato en nuestros asientos para poder recoger la ofrenda y bueno, que podamos guardar esta palabra del Señor, estos versículos, este estudio en nuestro corazón. Bueno, no seamos oidores olvidadizos, ¿no? Sino hacedores de la palabra. Nuestros hermanos están pasando, nuestros hermanos diáconos con los sobrecitos para que usted pueda dar su diezmo. Si usted ha traído, por favor, levante su mano para que ellos se puedan acercar. Y también si ha traído la ofrenda, vamos a dar la ofrenda esta noche. Antes vamos a orar y luego vamos a cantar una alabanza, ¿sí? Oremos. Señor, queremos darte las gracias por esta noche. Gracias, Padre amado, por todas las bendiciones que derramas, Señor, cada día en nosotros, Señor. Gracias también por proveer, Señor, un ingreso en nuestro hogar, un trabajo, Señor. Gracias también por la ofrenda que se va a recoger ahora, Señor. Gracias por mis hermanos que van a dar con un corazón alegre, Señor. Te ruego que tú bendigas, Señor, esta ofrenda que se va a recoger y que pueda ser utilizada, Señor, para seguir predicando tu obra en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este cántico que dice Tu fidelidad. Sus asientos, hermanos. Vamos a tener unos anuncios por el pastor Eliseo. Adelante, pastor. Buenas noches. Estamos haciendo intercambio con el pastor Alfredo. Voy a dejar a los jóvenes allá en la iglesia Río de Agua Viva, por eso es que no están la mayoría. Pues ya está casi como a la mitad de la predicación. El pastor Miguel es el conferencista. Y hay algunas iglesias que se han reunido, está muy bonito. Agradecemos al Señor. Ahorita está yendo el pastor para allá, ¿verdad? Para traer a los jóvenes también.
Y bueno, no se olviden, hermanos, los cultos regulares que nosotros tenemos. Siempre como hoy, jueves, martes, sábado, los jóvenes estos 3 días van a estar de conferencia. Así que por favor, si usted tiene hijos, algunos he visto, ¿verdad? Sus hijos están allá ya. Pero los otros que tal vez se han olvidado o algo ha pasado, avisen. Viernes y sábado todavía falta, van a estar en la conferencia. Entonces este sábado no va a haber reunión acá, sino se va a ir allá a la iglesia Río de Agua Viva. Va a haber un programa especial también. Así que me han dicho que no me pierda el sábado, no sé por qué, pero ahí hay que ir. Así que animarles a que puedan invitar. Domingo, nuestro culto regular, ustedes saben, 8, 10 y media y 7 de la noche. Hay algo especial que quiero que vayamos animando. No sé si habrá acá alguno que no se ha bautizado todavía. De este domingo al siguiente, estaríamos hablando, creo que es 10 de octubre, va a haber bautismo en primera instancia. Eso es lo que me está diciendo el pastor Alfredo. Entonces, no hubo bautismo el día de la Santa Cena porque estuvo recién comenzando el grupo de discipulado. Entonces, ahora van a saltar a la lección de bautismo y ya hay por lo menos 3 o 4 personas que se han apuntado, que han decidido después de llevar estas lecciones, pues bautizarse. Si hubiera alguno que también no está en el curso de discipulado, pero desea obedecer este paso del bautismo, pues hable con el pastor Alfredo, por favor, ¿ya? Entonces, de este domingo al siguiente, 10 de octubre, primero Dios, va a haber bautismo. ¿Qué otra cosa más? No nos olvidemos siempre de estar orando por los diferentes ministerios que hay acá en la iglesia. OANSA, Ministerio de Niños, el Instituto Bíblico. Ha bajado la asistencia, no sé qué ha pasado, pero animarles todavía. Apenas han introducido. Han venido como 4 o 5, creo que vinieron ayer, y 8 vinieron el día lunes. Entonces hay todavía espacio, hay espacio todavía. Si usted quiere profundizar el tema de la historia de la Biblia, pues el próximo lunes no va a haber. No va a haber clase, vamos a suspender la clase porque vamos a tener las conferencias lunes y martes, texto fuera de contexto, ¿saben, verdad? Entonces aprovechen, hermanos, vengan, quieren ustedes un poquito profundizar este tema de la Biblia, pues vamos a suspender las clases del instituto, vamos a venir acá para participar todos. Así que este lunes y martes hay conferencia con una persona que es preparada, es especializada en esta área y está viniendo desde, no sé, desde afuera. Él es internacional y vamos a tenerlo también, por la gracia de Dios, el día domingo con nosotros. Así que le animamos a que también pueda asistir tanto en la mañana como en la noche. El conferencista, el doctor Castaño Barón, él va a estar con nosotros también el domingo aquí. Qué bendición, ¿verdad?, de tenerlo con nosotros aquí. Así que, hermanos, no se olvide también por aquellos que aún están delicados y aquellos que mantienen, ¿verdad?, ese estado de salud, los hermanos que pues usted se pueda recordar. Oremos entonces en esta noche, ahí busquemos una pareja o entre 3. Si quieren orar, no es siempre obligación orar entre 2 solamente, pero si busque ahí, busque con quién orar en esta noche. Que el Señor les bendiga. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor,
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu gracia y tu perdón. Digno es el Señor.